Hay un lugar en nuestro planeta donde cada piedra cuenta una historia imposible, donde cada estructura desafía las leyes de lo que creíamos saber sobre el pasado, donde la precisión es tan perfecta que incluso con tecnología moderna no podemos replicarla. Egipto, la tierra de los faraones, pero también la tierra de los misterios sin resolver. Durante más de 2 siglos, arqueólogos, geólogos, ingenieros y científicos han estudiado los monumentos del antiguo Egipto. Han medido, excavado, analizado, teorizado. Y, sin embargo, hay preguntas fundamentales que siguen sin respuesta. Preguntas que se vuelven más desconcertantes cuanto más profundizamos. Hoy vamos a explorar 7 de los misterios más profundos del antiguo Egipto. No estamos hablando de teorías descabelladas sobre aliens o atlantes. Estamos hablando de problemas reales, verificables, medibles, que desafían nuestro entendimiento de cómo una civilización supuestamente primitiva logró hazañas que nosotros, con toda nuestra tecnología del siglo XXI, apenas podemos comprender. Porque a veces el verdadero misterio no está en lo que no sabemos. Está en que lo que sí sabemos hace que todo lo demás parezca imposible. Comencemos con el símbolo más icónico de Egipto, una estructura que guarda un secreto geológico que podría reescribir miles de años de historia. La gran Esfinge de Giza. Todos conocemos la Esfinge, cuerpo de león, cabeza humana, mirando eternamente hacia el horizonte oriental. Según la egiptología convencional, fue construida durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del año 2500 a.C. Aproximadamente 4500 años de antigüedad. Pero hay un problema grande, literalmente tallado en la piedra de la propia Esfinge, y ese problema se llama erosión por agua. En la década de 1990, el geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, realizó un análisis detallado de los patrones de erosión en el cuerpo de la Esfinge. Lo que encontró lo dejó perplejo. La Esfinge muestra patrones profundos de erosión vertical, canales verticales tallados en la piedra caliza. Este tipo de erosión es característico de exposición prolongada a lluvia intensa y constante. No es erosión por viento y arena, que crea patrones horizontales. Es erosión por agua de lluvia. Aquí está el problema. La meseta de Giza ha sido un desierto árido durante los últimos 4500 años. No ha habido lluvias suficientes para crear ese tipo de erosión profunda durante todo el periodo dinástico del antiguo Egipto. Para que la Esfinge muestre ese nivel de erosión por agua, tuvo que haber estado expuesta a un clima mucho más húmedo. Y la última vez que Egipto experimentó precipitaciones regulares significativas fue al final del periodo húmedo africano, que terminó hace aproximadamente 7.000 a 10.000 años. Si esto es correcto, significaría que la Esfinge tiene al menos 7.000 años de antigüedad, posiblemente más. 1.500 a 3.000 años más antigua que lo que nos dice la historia oficial. Schoch no está solo en esta observación. Otros geólogos independientes han examinado la Esfinge y llegado a conclusiones similares basadas puramente en análisis de erosión. Si disfrutas este nivel de investigación seria sobre los misterios del antiguo Egipto, asegúrate de suscribirte al canal. Publicamos documentales profundos como este cada semana. La respuesta de los egiptólogos convencionales ha sido variada. Algunos argumentan que la erosión podría deberse a otros factores: humedad del suelo, inundaciones del Nilo, condensación. Pero ninguna de estas explicaciones alternativas ha logrado consenso entre geólogos que estudian procesos erosivos. Otros señalan que si la Esfinge fuera realmente tan antigua, ¿dónde está el resto de la civilización que la construyó? ¿Dónde están las herramientas, los asentamientos, los artefactos? Es una pregunta válida, y la respuesta honesta es: no lo sabemos. Quizás fueron borrados por el tiempo.
Quizás están enterrados bajo la arena esperando ser descubiertos. Quizás la Esfinge fue un proyecto único de una cultura que no dejó otros rastros obvios. O quizás la cabeza de la Esfinge que vemos hoy no es la original. Hay algo extraño en las proporciones de la Esfinge. La cabeza es notablemente pequeña en relación al cuerpo masivo. Algunos investigadores han sugerido que la cabeza fue retallada durante el período dinástico, transformando una cabeza de león original en la cabeza humana estilizada que vemos hoy. Si esto es cierto, explicaría por qué la cabeza muestra menos erosión que el cuerpo. Fue retallada miles de años después, expuesta a menos tiempo de erosión climática. Pero esto sigue siendo especulativo. Lo que no es especulativo son los patrones de erosión. Están ahí, son medibles, y contradicen la cronología oficial. Entonces, ¿cuál es la verdad? Honestamente, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que hay una discrepancia seria entre lo que nos dice la geología y lo que nos dice la arqueología convencional. Y esa discrepancia merece investigación seria, no descarte automático. Ahora viajemos desde el exterior monumental al interior imposible. Las pirámides de Giza. Específicamente, la Gran Pirámide de Keops. La Gran Pirámide es probablemente la estructura más estudiada, medida, analizada y debatida en toda la historia de la arqueología. Y cuanto más la estudiamos, más preguntas surgen. Comencemos con lo básico que sabemos. La pirámide originalmente tenía 146 metros de altura. Está compuesta de aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, cada uno pesando en promedio 2,5 toneladas. Los bloques más pesados, en las cámaras del rey, pesan hasta 80 toneladas. Fue la estructura más alta hecha por humanos durante más de 3.800 años, hasta que se construyó la Catedral de Lincoln en Inglaterra en el año 1311. Pero lo verdaderamente asombroso no es el tamaño, es la precisión. La base de la pirámide es un cuadrado casi perfecto. La diferencia entre el lado más largo y el más corto es solo 4,4 centímetros en una base de 230 metros. Eso es una precisión del 0,02%. Los 4 lados están alineados casi perfectamente con los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. El error es de solo 3 minutos de arco, increíblemente preciso para una estructura supuestamente construida con herramientas de cobre y niveles de agua. Las esquinas son ángulos rectos casi perfectos, 90 grados con una precisión asombrosa. Pero la precisión realmente inexplicable está en el interior. La cámara del rey está construida con bloques de granito que pesan entre 40 y 80 toneladas cada uno. Estos bloques de granito fueron transportados desde canteras en Asuán, a 800 kilómetros de distancia. Y aquí está lo verdaderamente desconcertante. Estos bloques masivos están ensamblados con juntas tan precisas que no puedes insertar una hoja de papel entre ellos. No hay mortero. Solo piedra contra piedra con tolerancias de fracción de milímetro. Dale like a este vídeo si te está pareciendo fascinante. Esto apenas está comenzando. Ingenieros modernos han examinado estas juntas con equipos láser de precisión. La planitud de las superficies es comparable a lo que lograríamos hoy con fresadoras CNC controladas por computadora. ¿Cómo? ¿Cómo se logra ese nivel de precisión en granito, una de las piedras más duras que existen, usando supuestamente herramientas de cobre que son mucho más blandas que el granito mismo? Los experimentos de replicación han intentado recrear estas superficies usando métodos antiguos. Golpear con bolas de dolerita, frotar con arena y agua, usar sierras de cobre con abrasivo. Se puede lograr algo, sí. Pero el tiempo requerido es astronómico, y la precisión nunca alcanza los niveles observados en la Gran Pirámide. Luego está el problema de los llamados conductos de aire, o shaft, que salen de las cámaras del rey y la reina. Durante mucho tiempo se pensó que eran conductos de ventilación,
Pero estudios arqueoastronómicos han revelado algo fascinante. Los shafts están orientados hacia constelaciones específicas, tal como habrían aparecido en el cielo alrededor del año 2500 a.C. El shaft norte de la Cámara del Rey apunta hacia Alpha Draconis, que era la estrella polar en esa época. El shaft sur apunta hacia las estrellas del cinturón de Orión. Esto sugiere que los shafts no eran solo ventilación, tenían significado astronómico o religioso. Eran conexiones simbólicas o funcionales con el cosmos. Y luego está el hecho desconcertante de que la Gran Pirámide está ubicada casi exactamente en el centro de masa de tierra del planeta. La latitud y longitud de la pirámide intersectan más masa continental que cualquier otro punto en la Tierra. ¿Coincidencia? Probablemente, pero es una coincidencia estadísticamente notable. También está la relación matemática. La relación entre el perímetro de la base de la pirámide y su altura es 2π. La misma relación que existe entre la circunferencia de un círculo y su radio. ¿Conocían los antiguos egipcios pi con esa precisión? La egiptología convencional dice que no, que cualquier relación con pi es coincidencia resultante de usar la pendiente natural del ángulo de reposo de los bloques apilados. Otros argumentan que es demasiada coincidencia para ser accidental. Y aquí está el problema fundamental. No tenemos textos contemporáneos que expliquen cómo se construyó la Gran Pirámide. 0. No hay planos de construcción, no hay diarios de obra, no hay inscripciones detallando métodos. Es como si los constructores deliberadamente no dejaran registro de sus técnicas. Las explicaciones que tenemos vienen de escritores griegos como Heródoto, que visitaron Egipto 2000 años después de que se construyera la pirámide. Y sus descripciones son vagas y posiblemente inexactas. Entonces quedamos con la estructura misma. Y la estructura nos dice que quien la construyó tenía conocimientos de ingeniería, geometría, astronomía y organización social extremadamente avanzados. ¿Significa esto que eran más avanzados tecnológicamente que nosotros? No necesariamente, pero sí significa que los subestimamos severamente si pensamos que eran primitivos. Si este contenido te parece valioso, comparte el video. Ayúdame a llegar a más personas interesadas en la verdad histórica. Desde las pirámides conocidas, viajemos ahora a un sitio mucho menos famoso, pero igualmente desconcertante. El Osirión en Abidos. El Osirión es un templo subterráneo ubicado detrás del templo de Seti I en Abidos. Cuando lo ves por primera vez, tu cerebro inmediatamente reconoce que algo está fuera de lugar. El estilo arquitectónico del Osirión no se parece a nada más en Egipto dinástico. Mientras que los templos típicos del Imperio Nuevo están decorados con relieves intrincados, jeroglíficos elaborados y columnas delgadas, el Osirión es masivo, austero, megalítico. Consiste en enormes bloques de granito rojo, algunos pesando más de 100 toneladas, dispuestos en configuración de pilares y dinteles similar a Stonehenge. La mampostería es de estilo poligonal en algunos lugares, con bloques de formas irregulares encajando perfectamente sin mortero. Aquí está lo extraño. El templo de Seti arriba fue construido alrededor del año 1300 a.C. Está profusamente decorado con el nombre de Seti y escenas de su reinado. Pero el Osirión abajo no tiene ninguna inscripción original. 0. Las pocas inscripciones que existen fueron claramente agregadas mucho después, talladas superficialmente sobre la piedra ya erosionada. Geológicamente, el Osirión muestra signos de haber estado sumergido bajo agua durante períodos prolongados. Está a un nivel mucho más bajo que el templo de Seti, y de hecho se inunda regularmente con agua subterránea hoy en día. Algunos investigadores, incluyendo nuevamente a Robert Schoch, han sugerido que el Osirión es significativamente más antiguo que el templo arriba, que podría ser contemporáneo con la Esfinge o incluso anterior. Que Seti simplemente construyó su templo sobre una estructura mucho más antigua que ya existía. La egiptología convencional rechaza esto, argumentando que el Osirión
fue construido como parte del complejo de Seti, solo que en un estilo arcaizante, imitando deliberadamente construcciones más antiguas por razones religiosas. Pero esto no explica completamente la diferencia radical en técnica de construcción. Mover y posicionar bloques de 100 toneladas requiere ingeniería seria. ¿Por qué harías eso solo por estética arcaica cuando podrías lograr el mismo efecto visual con bloques más pequeños? Y luego está la erosión. La piedra del Osirión muestra desgaste significativo, inconsistente con solo 3.300 años de existencia. Nuevamente, estamos en territorio incierto. No hay consenso. Lo que hay es un sitio arqueológico que plantea más preguntas de las que responde. Continuemos con algo más pequeño pero igualmente desconcertante. Los vasos de piedra del antiguo Egipto. En los museos de Egipto hay miles de vasos, cuencos y recipientes hechos de piedras extremadamente duras. Diorita, basalto, esquisto, cuarzo. Muchos de estos objetos fueron encontrados en contextos predinásticos o del período dinástico temprano. Lo notable no es que existan. Lo notable es la precisión de su manufactura. Algunos de estos vasos tienen paredes de solo unos pocos milímetros de grosor. Son perfectamente simétricos. Algunos tienen cuellos estrechos y cuerpos anchos huecos, lo que significa que el interior fue tallado a través de una abertura pequeña. Ingenieros modernos han medido estos objetos con equipos de precisión. Muchos son simétricos dentro de tolerancias de centésimas de milímetro. Las superficies están pulidas como espejos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se talla el interior de un vaso de diorita con un cuello de 5 centímetros de diámetro y un cuerpo de 20 centímetros sin romperlo? La teoría convencional es que usaron algún tipo de torno primitivo, rotando el vaso mientras aplicaban herramientas abrasivas. Pero nadie ha encontrado evidencia de tales tornos en el antiguo Egipto, y replicar estos objetos usando métodos propuestos ha resultado extremadamente difícil. Christopher Dann, el ingeniero que también estudió el Serapeum, ha argumentado que el nivel de precisión sugiere el uso de maquinaria. No necesariamente maquinaria moderna, pero algún tipo de sistema mecánico más avanzado que simples herramientas manuales. La egiptología convencional considera esto especulación innecesaria. Argumentan que con suficiente tiempo, paciencia y habilidad artesanal, estos objetos pueden fabricarse manualmente. Quizás. Pero entonces, ¿dónde están los objetos de práctica? ¿Dónde están los miles de vasos fallidos, agrietados, imperfectos que habían sido inevitable resultado del proceso de aprendizaje? Los vasos que tenemos son casi todos de calidad extraordinaria. Es como si quien los hizo ya hubiera perfeccionado completamente la técnica antes de empezar la producción. Comparte este vídeo si crees que estos misterios merecen más atención. Vamos a profundizar aún más. Ahora hablemos de algo verdaderamente extraño. La famosa bombilla de Dendera. En el templo de Hathor, en Dendera, hay un relieve en la pared que muestra lo que parece, para el ojo moderno, un objeto que se asemeja extraordinariamente a una bombilla eléctrica gigante. Hay una forma ovalada transparente con lo que parece un filamento serpentino dentro. Este filamento tiene forma de serpiente y se extiende desde una flor de loto en un extremo. La estructura completa está sostenida por un pilar yed, símbolo de estabilidad en la iconografía egipcia. Y hay figuras humanas operando o adorando este objeto. Los entusiastas de tecnologías antiguas argumentan que esto es evidencia literal de que los antiguos egipcios tenían electricidad, que conocían principios de iluminación eléctrica miles de años antes que nosotros. Los egiptólogos responden que esto es una mala interpretación total, que el relieve representa escenas mitológicas relacionadas con la creación, que la bombilla es en realidad la representación simbólica del sol emergiendo del útero cósmico. Que la serpiente es el dios Sol Ra en su forma de serpiente. Que todo tiene significado religioso, no tecnológico.
Y tienen un punto válido. La iconografía egipcia está llena de simbolismo complejo. No podemos simplemente tomar representaciones visuales literalmente sin entender el contexto cultural. Pero aquí está la pregunta interesante. ¿De dónde sacaron la idea visual? Incluso si es simbólico, ¿por qué se parece tanto a un dispositivo eléctrico moderno? Algunos investigadores han señalado que si realmente iluminaban los interiores profundos de templos y tumbas, necesitarían alguna fuente de luz. Las antorchas de aceite dejan hollín. Los techos y paredes de muchas cámaras interiores egipcias están notablemente limpios de hollín. ¿Usaron sistemas de espejos reflejando luz solar? Posiblemente. Pero algunos pasillos tienen giros y ángulos, donde los espejos no funcionarían efectivamente. ¿Lámparas de aceite mejoradas que no producían hollín? También posible. O algo más avanzado que no entendemos completamente. La verdad es que no lo sabemos. El relieve de Dendera sigue siendo ambiguo. Puedes verlo como mitología o como tecnología, dependiendo de tu predisposición. Lo que no es ambiguo es que los antiguos egipcios iluminaron de alguna manera esos espacios interiores profundos para crear los relieves intrincados que encontramos allí. Cómo lo hicieron exactamente sigue siendo tema de debate. Ahora hablemos de algo que es verificablemente real y verificablemente imposible de explicar con métodos convencionales. Los túneles bajo la meseta de Giza. Durante décadas han circulado rumores sobre túneles y cámaras secretas bajo las pirámides y la Esfinge. Muchos de estos rumores eran especulación sin base, pero no todos. En años recientes, estudios de georradar, gravimetría y sísmica han confirmado la existencia de cavidades subterráneas, túneles y estructuras no excavadas bajo la meseta de Giza. Algunos de estos espacios son naturales, cavernas formadas por erosión de agua subterránea en la piedra caliza. Pero otros muestran características que sugieren construcción artificial. Hay túneles conocidos que conectan varias estructuras. Hay pozos verticales profundos cuyo propósito sigue sin estar claro. Hay lo que parecen ser cámaras selladas que nunca han sido abiertas en tiempos modernos. El problema es el acceso. Las autoridades egipcias son extremadamente restrictivas sobre excavaciones en la meseta de Giza. Es un sitio de patrimonio mundial, es turísticamente vital, y hay preocupaciones legítimas sobre daño estructural. Entonces sabemos que hay algo ahí abajo, pero no sabemos exactamente qué, cuán extenso es, o cuál era su propósito. Algunos investigadores creen que podría haber cámaras que contienen registros o artefactos de periodos mucho más antiguos que la Cuarta Dinastía. Otros piensan que son simplemente parte de la infraestructura de construcción de las pirámides. Túneles de transporte, cámaras de almacenamiento, espacios de trabajo. No lo sabremos hasta que se permita exploración más completa. Y eso podría tomar décadas. Si has llegado hasta aquí en el video, eres parte de una audiencia que realmente valora el conocimiento profundo. Suscríbete para más contenido así. Finalmente, hablemos del misterio más fundamental de todos. Uno que raramente se discute, pero que subyace a todo lo demás. El silencio de los propios egipcios. Los antiguos egipcios fueron prolíficos en dejar registros. Tenemos miles de papiros, millones de jeroglíficos, estelas, inscripciones en templos, autobiografías en tumbas. Documentaron campañas militares, listas de ofrendas, rituales religiosos, vida cotidiana, chismes de la corte. Pero sobre la construcción de las pirámides, sobre los métodos específicos usados para lograr estas maravillas de ingeniería, tenemos casi nada. No hay un solo texto contemporáneo que diga, así es como construimos la Gran Pirámide. No hay planos arquitectónicos, no hay manuales de ingeniería, no hay registros detallados de logística. Esto es extraordinariamente extraño. Los egipcios documentaban todo. ¿Por qué no esto? Hay algunas inscripciones que mencionan expediciones de cantera, números de trabajadores, raciones distribuidas.
pero nada sobre los métodos de construcción reales, las técnicas de precisión, los secretos de la ingeniería. Es como si hubiera sido deliberadamente un secreto guardado, conocimiento reservado para una clase sacerdotal o de constructores maestros que no lo compartían por escrito. O quizás, y esta es una posibilidad más perturbadora, los faraones del Imperio Antiguo no construyeron las pirámides, simplemente las reclamaron, las usaron, las mantuvieron, pero no las originaron. Esta es una hipótesis controversial que la mayoría de egiptólogos rechazan categóricamente. Y es justo señalar que hay evidencia que conecta pirámides específicas con faraones específicos. Marcas de cantera, inscripciones, contexto arqueológico. Pero la ausencia total de documentación técnica sigue siendo extraña. Y nos deja con una situación donde estamos esencialmente haciendo ingeniería inversa de estas estructuras, tratando de inferir cómo fueron construidas, basándonos solo en la evidencia física. Y aquí está el problema. Diferentes ingenieros, arquitectos y expertos en construcción llegan a conclusiones diferentes. No hay consenso sobre exactamente cómo se hizo. Algunos piensan que usaron rampas externas gigantes. Otros proponen rampas internas en espiral. Algunos sugieren sistemas de palancas y contrapesos. Otros hablan de técnicas de cantería que hemos perdido. Todos estos métodos son teóricamente posibles, pero nadie ha demostrado de manera concluyente que alguno de ellos podría producir las estructuras que vemos con la escala de tiempo y recursos que sabemos que estaban disponibles. Y eso nos lleva de vuelta al principio, a la pregunta fundamental que motivó este video. ¿Por qué hay tantos misterios sin resolver en el antiguo Egipto? No es porque no hayamos estudiado suficiente. Es el sitio arqueológico más estudiado del planeta. No es porque los egipcios fueran deliberadamente misteriosos en todo. Dejaron registros abundantes sobre la mayoría de los aspectos de su civilización. Los misterios persisten porque las estructuras mismas son extraordinarias, porque desafían explicaciones fáciles, porque cuanto más las estudiamos con tecnología moderna, más nos damos cuenta de lo impresionantes que realmente son. Y quizás eso está bien. Quizás no necesitamos tener todas las respuestas inmediatamente. Quizás el valor está en el proceso de investigación, en mantener mentes abiertas, en estar dispuestos a revisar nuestras teorías cuando nueva evidencia emerge. Lo que no podemos hacer es descartar preguntas legítimas solo porque nos incomodan. No podemos ignorar evidencia física porque no encaja en narrativas establecidas. La ciencia avanza cuando estamos dispuestos a cuestionar, cuando admitimos lo que no sabemos, cuando permitimos que el misterio nos guíe hacia una comprensión más profunda. El antiguo Egipto nos ofrece ese misterio en abundancia, y por eso, miles de años después, seguimos fascinados, seguimos excavando, seguimos midiendo, seguimos preguntando. Porque en algún lugar entre las piedras, entre los jeroglíficos, entre las sombras de los templos antiguos, hay respuestas esperando ser descubiertas. Y cuando finalmente las encontremos, cuando realmente entendamos cómo se logró todo esto, será uno de los grandes triunfos del conocimiento humano. Hasta entonces, nos quedamos con el asombro, con las preguntas, con la búsqueda. Si este viaje por los misterios de Egipto te ha fascinado tanto como a mí, te invito a explorar más contenido en el canal. Tenemos documentales sobre civilizaciones antiguas, megalitos inexplicables, descubrimientos arqueológicos recientes, todo con el mismo enfoque. Evidencia primero, honestidad sobre lo que no sabemos y nunca especulación sin fundamento. Dale like si disfrutaste este vídeo. Compártelo con alguien que aprecie el misterio tanto como tú. Y déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 7 misterios te parece más desconcertante? Porque al final, estos no son solo acertijos académicos.
Son ventanas a una civilización que logró cosas extraordinarias. Son testimonios del potencial humano. Son recordatorios de que siempre hay más por descubrir. La historia no es un libro cerrado, es una investigación en curso. Y cada uno de nosotros puede ser parte de ella simplemente permaneciendo curioso, permaneciendo crítico, permaneciendo abierto a la posibilidad de que el pasado fue mucho más sofisticado de lo que imaginamos. Nos vemos en el próximo relato del universo, donde seguiremos explorando, seguiremos cuestionando y seguiremos maravillándonos ante los misterios que nuestros ancestros nos dejaron. Hasta entonces, mantén viva la curiosidad.